Muy buenas tardes. Soy el doctor Roberto Albinagorta, médico gineco-obstetra, director del Centro de Diagnóstico Avanzado de Endometriosis y Dolor Pélvico en Lima, Perú. Y estamos aquí en el Fórum de Premium Systems, donde vamos a hacer una demostración de cómo se realiza el mapeo ecográfico de endometriosis en una paciente con un cuadro clínico sugestivo con sospecha de esta enfermedad. Empezamos evaluando las estructuras que están cerca del introito. Recuerde que la diferencia entre un examen de rutina, un examen convencional, es que el examen convencional es un examen básicamente del útero y de los ovarios. La endometriosis no es una enfermedad del útero y de los ovarios, por eso un examen convencional es insuficiente para hacer un diagnóstico en una paciente que tiene sospecha de un cuadro clínico de endometriosis. Entonces examinamos y desde adelante para atrás vemos la uretra, vemos la vejiga, ¿no? Esto que son las paredes vaginales. Esta imagen hiperecogénica corresponde un poco de aire. Tenemos que tener un punto de referencia porque la vejiga es un órgano, no tiene una forma definida, ¿no? Entonces tenemos que tener puntos de referencia, ¿no? Y ese punto de referencia corresponde al cuello vesical, ¿no? Que lo vemos aquí. Vamos a identificarlo porque aquí va a empezar la uretra. Entonces a partir del cuello vesical vamos a encontrar el trígono. Y el trígono es la zona que ocupa entre el cuello vesical y lo que son los meatos ureterales. Los meatos ureterales, que es donde se desembocan los uréteres, los vamos a identificar como pequeñas elevaciones. Fíjense acá. Lado izquierdo, lado derecho. Y si tenemos un poquito de suerte, incluso podríamos ver a veces peristaltismo. Para lo que es las definiciones del consenso IDEA y poder localizar las lesiones que pudiesen estar en la vejiga topográficamente, se determinó dividir la vejiga en 4 segmentos, ¿no? El trígono, que es el segmento que corresponde desde el cuello vesical hasta los meatos ureterales, la base, que es la zona que está en contacto con la pared uterina anterior, y la parte superior que corresponde al domo y hacia la zona del pubis, la zona extraperitoneal. Entonces ahí tenemos la evaluación de la vejiga, ya sabemos cuál es nuestro punto medio, que es el cuello vesical. Hacemos un barrido en ambas direcciones para poder identificar probables lesiones. ¿Dónde vamos a ubicar las lesiones? Aquí, en la pared abdominal. Vamos a bajar un poquito la ganancia para verlo un poco mejor, donde se puede ver las características de la pared vesical. Esto es la pared vesical, fíjense, ¿no? La mucosa, el músculo detrusor, ¿no? Y más ecogénico, pues lo que es la serosa vesical. ¿Cómo vamos a identificar las lesiones? Vamos a identificarlos como engrosamientos de esta zona, que es la pared vesical. Esos engrosamientos generalmente son hipoecogénicos o pueden ser heterogéneos también. En este caso vemos una pared vesical normal, no vemos ningún engrosamiento. Vamos a identificar ahora lo que son los uréteres. Por vía transvaginal podemos examinar claramente lo que es la porción pélvica de los uréteres y lo hacemos primero identificando lo que es el meato ureteral. Fíjense, esto que ven acá, ¿no? Es el flujo de salida, ¿se dan cuenta? Y si nosotros hacemos un pequeño giro, vamos a identificar lo que es la porción intramural del uréter, que es lo que se ve acá, es el uréter. A esta altura está cruzando lo que son los vasos uterinos. Y al poner el color se va a pintar. Fíjense cómo es el movimiento del peristaltismo del uréter. Ese es el uréter del lado derecho, el que estamos examinando. A esta altura está el cruce a nivel de los ligamentos cardinales. Y de aquí el uréter hace un giro y se va a ir hacia la zona de la pared pélvica. De la misma manera lo hacemos al otro lado y nos vamos a ubicar con el otro meato ureteral. Hacemos el giro hacia la cara interna, el lado opuesto, y vamos a encontrar acá la porción intramural. Aquí está el trayecto, fíjense, del uréter, y aquí la curvatura, el cruce a nivel de lo que son los ligamentos cardinales, y acá se va hacia la pared pélvica. ¿Qué es lo que podemos identificar en el uréter? Lo que podemos identificar son constricciones, sobre todo a este nivel de los parametrios, que van a producir hacia la parte proximal, se va a producir dilatación. Recordarles que el documento de consenso IDEA nos dice que el examen tiene que ser un examen dinámico que se realiza en 4 pasos. El primer paso es la evaluación convencional, que nosotros conocemos, que es la evaluación del útero y de los ovarios. En este examen podemos diagnosticar todo tipo de patología del útero o de los ovarios, ¿no? De los cuales podría estar adenomiosis, podría estar diferentes tipos de quistes, ¿no? En especial endometriomas. Lo que sigue a continuación en el paso 2 son los marcadores menores. ¿Qué son los marcadores menores? Son hallazgos ecográficos que no tienen significado
patológico de por sí, pero que pueden ser indicadores de otras condiciones como adherencias, por ejemplo. ¿Cuáles son estos marcadores menores? Son la sensibilidad sitio-específica, eso significa el dolor en determinadas partes de la pelvis, y lo que es la movilidad de los ovarios, que lo vamos a revisar en un rato como hacemos. La tercera parte es la evaluación del fondo de saco de Douglas. El fondo de saco de Douglas, recuerden, es ese espacio virtual que se encuentra detrás del útero, ¿no? Y por delante del recto. Ese espacio que normalmente pues está separado completamente del útero, se pierde cuando hay una gran inflamación de la pelvis y ocurre lo que conocemos que es la obliteración del fondo de saco de Douglas. ¿Cómo evaluamos eso? Lo evaluamos con la maniobra de deslizamiento. Y por último, la cuarta parte del examen, de acuerdo al consenso IDEA, es la determinación de focos de endometriosis profunda en los compartimientos anterior, posterior y laterales de la pelvis. Entonces vamos a continuar el examen con la evaluación del útero. Vemos el útero en anteversión, tomamos las medidas, es la evaluación del útero de los ovarios. Recordarles que de acuerdo a las recomendaciones del consenso MUSA se debe medir solo el cuerpo y el cuello lo medimos aparte. Medimos el cuerpo en los cortes longitudinal, antero-posterior y transverso. Los hallazgos los determinamos de acuerdo a las recomendaciones del consenso MUSA. Tenemos que hacer la evaluación del endometrio, lo saben muy bien, tanto el grosor como las características, línea media endometrial, límite ecogénico, patrón y ecogenicidad, el flujo en lo que es el Doppler color, medir el grosor del endometrio. Es un endometrio delgado porque en este caso la paciente está en la etapa postmenstrual. Con fines de la demostración, pues lo hemos hecho en esta etapa, pero lo recomendable, si digo, en una paciente que está con ciclos espontáneos, que no está con tratamiento, preferible en la etapa posovulatoria. Nos ayuda bastante para la evaluación, sobre todo el fondo de saco posterior. Entonces tenemos el útero, examinamos los ovarios. Ya, los ovarios tenemos que verlo tanto en sus características, ¿no? La visualización, el número de folículos, como lo que es la movilidad. Fíjense cómo lo vemos este ovario aquí. Estos son los vasos ilíacos, ¿no? Esta es la pared pélvica, ¿no? Hacemos la presión y se da cuenta cómo la imagen se mueve libremente, no está pegada a la pared de la pelvis, tampoco está pegada al útero ni en las estructuras parauterinas. Entonces esto es parte de los marcadores menores, que es la movilidad de los ovarios. Rápidamente tomamos la medida de este ovario, que se ve bastante normal. Correcto. Y vamos a ir a buscar el otro ovario. Si me visto el ovario derecho, vamos a la izquierda, que lo vamos a ver por acá. Igualito lo vamos a ver en la fosa ovárica, están los vasos ilíacos, y vamos a hacer la misma maniobra, pero en el lado opuesto. Y vamos a encontrar básicamente lo mismo. Movilidad de los ovarios nos sirve para ver lo que es adherencias. A este nivel, adherencias en los ovarios, adherencias en las trompas. En otros casos podríamos encontrar que el ovario está fijo al útero, por ejemplo, a las paredes laterales, sobre todo al ligamento ancho, a los ligamentos uterosacros, es bastante frecuente, o a la pared pélvica. En este caso, al hacer la maniobra del movimiento, lo encontraríamos fijo, ¿no? A cualquiera de estas estructuras, ¿no? Tomamos rápidamente las medidas. Tenemos el cuello del útero y tenemos que prestar atención a esta zona, que es la región retrocervical. La región retrocervical y la cara posterior del útero. Comento esto porque lo que tenemos que ver ahorita es la evaluación del fondo de saco de Douglas con la maniobra de deslizamiento. Y para la maniobra de deslizamiento hacemos un movimiento similar. Vamos a hacer presión en la parte baja del vientre, tratando de empujar el fondo del útero, y quiero que presten atención a esas estructuras que están acá. Bueno, estas son asas intestinales, y lo que tenemos que ver en condiciones normales es que todas esas estructuras que están aquí se desplacen libremente, se deslicen sobre la pared posterior. Fíjense que se mueve, ¿no? Esto es normal. Ese es un signo de deslizamiento positivo. Eso nos indica que no hay adherencias
en la cara posterior del útero, que no hay adherencias en el fondo de saco de Douglas, que no hay obliteras en el fondo de saco de Douglas. Y hacemos esta maniobra tanto en la cara posterior como en la región retrocervical. Tenemos el cuello acá y realizamos la misma maniobra, empujando un poquito con nuestro transductor, y también tenemos que ver pues que se deslice normalmente estas estructuras. Y con esa maniobra bastante sencilla podemos descartar lo que es una complicación que puede afectar mucho una cirugía, como es la obliteración del fondo de saco de Douglas. Entonces, de ahí pasamos a la siguiente, que es la evaluación de compartimientos de la pelvis, ¿no? Ya hemos visto el compartimiento anterior. Una parte de la evaluación del compartimiento anterior es también ver el deslizamiento de la vejiga sobre el útero. Ven acá la pared vesical, fíjense hasta dónde llega, y si nosotros hacemos una presión con el transductor, vamos a lograr rechazarla. ¿Se dan cuenta acá? Ya, esto es normal. Esto es normal. Entonces nos sirve para ver que no hay adherencias entre la vejiga y la cara anterior del útero. Nos sirve para evaluar también lo que es el parametrio anterior, los ligamentos vésico-vaginales, vésico-uterinos, que son parte de los ligamentos de la pelvis. Nos vamos al compartimiento posterior, y en el compartimiento posterior, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vagina, tabique recto vaginal, ligamentos uterosacros y el recto. La vagina lo vimos al principio, las paredes lo vamos a ver de un aspecto hipoecogénico. Nosotros, si salimos un poquito, vemos esto que acá es aire, y conforme vamos progresando vemos cómo se van separando acá las paredes de la vagina. Principalmente tenemos que tratar de ver si encontramos lesiones en el fornix vaginal posterior. Recuerden que la vagina es un órgano bastante elástico, y si nosotros hacemos un poco de presión, esa línea hipoecogénica que vemos muy próxima al transductor se va a ir haciendo cada vez más delgadita. Esto es vagina, este es el cuello, este es el fornix vaginal posterior, y este es un aspecto normal de la vagina, no hay ningún engrosamiento. La otra estructura que debemos examinar es el tabique recto vaginal. ¿Qué es el tabique recto vaginal? Es la estructura fibrosa que separa la vagina del recto, y que se ve como una línea hiperecogénica entre dos líneas hipoecogénicas, que en este caso son de la vagina y de la pared del recto, que esto lo vemos acá. Y se van a ver como unas líneas negro, blanco, negro. ¿Okay? Esto es vagina, esto es el tabique recto vaginal, las paredes del recto, incluso con un poquito de peristaltismo se ven por acá. ¿Se dan cuenta? Ese es el aspecto normal de lo que es el tabique recto vaginal. El tabique recto vaginal está en una localización anatómica fuera de la cavidad abdominal. A continuación nos vamos a ir a la evaluación de los ligamentos uterosacros. Los ligamentos uterosacros tienen bastante importancia, porque en primer lugar son las estructuras que se afectan con mayor frecuencia. Los ligamentos uterosacros son repliegues en realidad peritoneales. Últimamente se cuestiona bastante la existencia de verdaderamente un ligamento ahí, pero son repliegues que unen el cuello del útero con lo que es el sacro, y la forma más fácil de verla es en un corte parasagital. Para eso nos colocamos en principio como referencia en un corte medio sagital del cuello. Tenemos acá el canal endocervical, y nosotros lo que vamos a hacer un barrido tanto hacia el lado derecho como hacia el lado izquierdo, dependiendo cuál de las estructuras queremos examinar, y girando el transductor ligeramente hacia adentro unos 45 grados. Entonces tenemos acá el cuello del útero, tenemos que empujarlo un poquito, girar un poco el transductor, y nos vamos a fijar acá en esta línea hiperecogénica. En esa línea hiperecogénica, en que en algún momento vamos a ver un engrosamiento que corresponde al ligamento uterosacro. Normalmente lo debemos ver como una banda hiperecogénica muy próxima a lo que es la mucosa vaginal. Acá se ve un poquito más claro, fíjense, y lo vemos horizontal en este caso al transductor. Este es en el lado izquierdo y en el lado derecho. Acá tenemos que ver engrosamientos o eventualmente la presencia de imágenes hipoecogénicas que nos indican la presencia de lo que son implantes endometriosos. En este caso, estamos viendo acá esta línea hiperecogénica, fíjense que está en la región posterior del cuello del útero, que va por acá y conforme va avanzando se va engrosando. Ese es el ligamento uterosacro. De esta manera es para mí la forma más práctica, ¿no?, de examinar esta estructura. También se puede ver en el corte transversal del cuello, pero en este caso lo que vamos a ver es la parte más proximal, la que está más cerca al torus uterino. Y de ahí nos vamos a la evaluación de lo que es el recto y parte del sigmoides. Para eso vamos a retirar el transductor y vamos a regresar hacia la entrada, un introito, para identificar que
primero lo que es el canal anal, la curva donde empieza la polla rectal, y vamos a ir siguiendo lo que es en forma retrógrada, lo que es el recto. Normalmente para las evaluaciones nosotros hacemos una preparación intestinal bastante sencilla. Eso nos permite que no haya, como en este caso, contenido, gas que nos va a dejar una sombra. Las paredes del recto las vamos a identificar principalmente por la capa muscular, que se ve como una línea hipoecogénica. Acá pueden verlo mejor. Y vamos avanzando. Fíjense que ya hemos pasado los primeros 6 centímetros, que son los que están en contacto con la vagina, y seguimos avanzando en sentido anterogrado. En este caso lo vemos con bastante gas. Son estas imágenes hiperecogénicas. Para la evaluación de lo que son los parámetros tenemos que ubicarnos a nivel del istmo, donde lo que vamos a encontrar es el ingreso de los vasos uterinos. Hacia el lado derecho están los vasos uterinos, hacia el lado izquierdo tenemos los vasos uterinos. Y si nosotros giramos 90 grados y vamos al corte transversal a nivel del istmo, ahí vamos a ver el ingreso, ¿no?, de lo que son los vasos uterinos. En esta zona también vamos a encontrar al uréter. Vamos a ver si podemos ubicar el cruce del uréter en esta zona. En este caso tenemos que regresar a nuestro punto de referencia, que es en la vejiga. Vamos siguiendo la trayectoria del uréter y llega hasta la zona de los parametrios. Entonces acá lo que nosotros tenemos que hacer, girar el transductor 90 grados y vamos a tener los vasos uterinos. Vamos a subir un poquito el PRF, y en medio de los vasos, pero en un corte transversal, el uréter que no se pinta. Básicamente estamos encontrando una paciente en la cual no encontramos hallazgos de endometriosis profunda. Felizmente no hay adherencias en la pelvis, no encontramos implantes ni en el compartimiento anterior, ni en el compartimiento posterior, ni los laterales. Como conclusiones, en este examen hemos podido descartar la presencia de endometriosis profunda tanto en los compartimientos anterior, posterior y laterales de la pelvis. Asimismo, descartamos la presencia de endometriosis ovárica y de adherencias tanto en los ovarios, en las trompas, como en el fondo de saco de Douglas.